Muy bien. Sería... muy bien. Acá tenemos los siguientes problemas. El primero dice, ¿cuánto pesa en la Tierra un cuerpo de 100 kilogramos de masa? Y en la Luna, pregunta después, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para responder a esta pregunta, podemos recordar nuestras fórmulas. Y sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, para resolver este problema, que este está algo sencillo. Solo venimos y decimos peso es igual a masa por la gravedad. En este caso, eh, la masa es de 100 kilogramos, entonces vamos a sustituir valores. 100 multiplicado, 100 multiplicado. En la computadora pues se utiliza el asterisco para multiplicación, ¿verdad? Eh, 100 multiplicado por la gravedad, nuestra gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado, pero más adelante vamos a ver que eso va a variar dependiendo de, de a qué distancia estemos del centro de un planeta. Entonces, acá tenemos 100 por 9.8, serían 980 newtons. Ajá. Así. La respuesta serían 980 newtons, pero ¿en dónde? En la Tierra, ¿va? En la Tierra. Excelente. Ahora bien, ¿y en la Luna cuánto pesaría una persona de 100 kilogramos, que tiene una masa de 100 kilogramos? Entonces voy a colocar aquí, la fórmula va a ser la misma, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar, le voy a colocar una L de Luna, digamos. Peso luna es igual a masa por la gravedad de la luna. Una GL representando la gravedad de la luna. Para este solo sustituimos los valores y por ejemplo escribimos los 100 multiplicados por 1.63 y nuestro peso va a ser igual a 163 newtons. Muy bien, entonces ven la diferencia. Digamos que una persona de 100 kilogramos de masa pesaría en la Tierra 980 newtons, sí, 163 newtons en la Luna. Voy a mostrarles algo acá. Así. O bien esta fórmula, esto lo vamos a ver después. Aquí está dibujado un planeta Tierra, dice que planeta Tierra, ¿verdad? Y acá hay una persona, ¿verdad? Simbolizando una persona. Entonces, digamos de que la fuerza de gravedad va siempre hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? En este caso, si fuera la Luna, pues también hacia el centro del planeta, de la Luna sería. Y ahí estaríamos con el primer problema, ¿verdad? Un problema sencillo de solo eh, de averiguar peso, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Dice, ¿qué fuerza adquiere un cuerpo de 10 kilogramos al que se le proporciona una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fuerza. Y tenemos la masa y tenemos la aceleración. Entonces, para hacer, este sería un problema bastante simple porque podríamos utilizar nuestra fórmula principal, ¿verdad? La F es igual a masa por aceleración. Entonces podemos decir M por A. Entonces fuerza sería igual a los 10 kilogramos, digamos, por los 3 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza va a ser igual a, hacemos 10 por 3, serían 30. Entonces tenemos 30 newtons.
Excelente, fácil, ¿verdad? Este problema sencillo, solo utilizamos fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien. Pasamos al siguiente, dice, ¿qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kilogramos por acción de una fuerza de 10 newtons? Muy bien, entonces acá, veamos, tenemos que la fuerza vale 10 newtons, tenemos que la masa vale 10 kilogramos, pero no tenemos la aceleración, ¿va? Entonces eso es lo que queremos buscar. Muy bien, ¿cómo haríamos para resolver esta? No tenemos una fórmula, al menos aquí, directa de aceleración, pero podemos despejar alguna de estas. Por ejemplo, podemos despejar la primera, ¿verdad? Lo que queremos es la aceleración y lo que tenemos en valor es la masa y la fuerza. Entonces, acá podemos venir y decir fuerza es igual a masa por aceleración, pero yo lo que quiero es la aceleración, entonces voy a hacer el despeje. Para hacer el despeje, solo hacemos la operación inversa que estamos haciendo acá, ¿verdad? En este caso, estamos multiplicando, vamos a dividir. Muy bien. Fuerza partido masa es igual a aceleración. Entonces, acá tendríamos que son 10 newtons dividido, 10 newtons dividido 10 kilogramos. Y eso nos va a dar igual a la aceleración. Entonces, acá pues también nos queda un valor de 1 metro por segundo al cuadrado. Acá, ¿verdad? Tenemos una aceleración de 1 metro partido segundo cuadrado. Aceleración, ahí estamos. Listo, ¿verdad? La teníamos sencilla todavía, porque solo despejamos la aceleración, ¿verdad? Y nos quedó fuerza partido la masa, o dividido la masa. Eh, muy bien. Ya tenemos otro problema resuelto. Ahora dice si la fuerza anterior actúa durante 10 segundos, ¿qué distancia recorre el cuerpo y qué velocidad alcanza? Ok, entonces acá pues ya estamos mezclando un poco los conocimientos de cinemática con dinámica. Los de cinemática recordemos que es el movimiento de los cuerpos sin importar su causa. En este caso pues nos dice si la fuerza anterior actúa durante 10 segundos, qué distancia recorre el cuerpo y qué velocidad alcanza. Ok, para esto vamos a asumir que ese objeto partió del reposo. Tuvo que haber partido del reposo porque la fuerza se le empezó a aplicar, digamos, digamos que ese bloque estaba en una superficie plana y la fuerza empezó a hacerle, a empujarlo, ¿verdad? Entonces, la fuerza fue lo que hizo que empezara a moverse y le imprimió una aceleración. Entonces, vamos a decir que nuestra velocidad inicial acá va a ser igual a 0 metros por segundo. Tenemos el tiempo que son 10 segundos y tenemos la aceleración que la encontramos por medio de leyes de Newton, ¿verdad? Por medio de dinámica. Habíamos hallado que la aceleración era de 1 metro por segundo al cuadrado. 1 metro partido segundo al cuadrado. Excelente. Entonces, aquí ya podemos trabajar la distancia. Esta fórmula no se las coloqué acá, perdón, pero sí, no se las coloqué. Bien, la voy a escribir acá. Sería, la fórmula es que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero todo
eso, o sea, toda esta expresión la dividimos entre 2. O ya sea multiplicada por un medio o por 0.5. Da lo mismo, ¿verdad? Digamos, si yo multiplico por 0.5 o por un medio, o si divido entre 2 un número, me da el mismo resultado. Entonces, vamos a utilizar esta, ¿va? Le coloqué acá un paréntesis para hacerles énfasis que primero, digamos, teníamos que obtener esto, ¿verdad? Y luego esto, ¿verdad? Bueno, primero se opera como por jerarquía operacional, operaríamos primero la potencia, que sería t al cuadrado, el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a ingresar valores acá. Para empezar, esta parte de acá la podemos anular porque la velocidad inicial es 0. Pero, profe, ¿por qué? Porque si yo escribo 0 multiplicado por cualquier número, me va a dar 0, ¿va? Entonces, vamos a poner aquí 0 multiplicado por 10, ¿va? Nos da 0. Esa parte de ahí, pues, se elimina, ¿verdad? La aceleración es 1, entonces la multiplico. 1 multiplicado por quién al cuadrado. Este símbolo de casita, digamos, es el símbolo de potencia, digamos, en la computadora, ¿verdad? Pero ustedes, si lo pueden hacer a mano, pues pueden colocar solo el cuadrado ahí, ¿verdad? Normal. Sería 10. Ajá, ahí está. Y dividido 2, va. Ahí está. Entonces, solo me quedaría acá, en esta expresión, 10 al cuadrado, digamos, son 100, ¿va? 100 por 1, 100. Y 100 dividido 2 me da 50. Acá este resultado me da 0, 0 más 50, ¿va? Entonces, X, el desplazamiento va a ser 50, pero ahora 50, ¿qué va? 50 metros, ¿va? Porque estamos hablando de desplazamiento. O de distancia, bueno, distancia que recuerdo. Muy bien. Ahí estamos. Allá obtuvimos este problema, digamos que fue híbrido, ¿verdad? Con cosas de cinemática, pero habíamos hallado la aceleración con leyes de Newton. Muy bien. Tenemos estos 4 ejemplos sencillos, digámoslo así, esta digamos que tal vez es la forma más simple que podemos aplicar las leyes de Newton. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? A otros 2 temas. Vamos a platicar un poco de la fuerza normal. Y profe, ¿cómo está ese rollo de la fuerza normal? Ahorita lo vamos a ver. Eh, Aquí estamos. Muy bien, pueden observar este diagrama, digámoslo así. Eh, Allí, bueno, antes de eso, les voy a colocar la definición. ¿Qué es fuerza normal? Va. Fuerza normal es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien, pero primero tenemos que saber qué es perpendicular, ¿verdad? Sí. Perpendicular es cuando es medir 90 grados a partir de algo, ¿verdad? De una línea, puede ser una línea, puede ser una superficie. Entonces, perpendicular es 90 grados, ¿verdad? 90 grados, una L. Ok, y ahora vamos a verlo ya dibuja en diagrama. Entonces, una fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que va perpendicular a la superficie de contacto. Es, por ejemplo, acá tenemos un bloque, ¿verdad? Un bloque y está en una superficie plana. La fuerza normal, en este caso, bueno, vamos a hacer algo aquí. Ajá. Ok. Voy a poner esto aquí. Ahí está. Recortar. Ahí está. Muy bien. Así lo puedo manchar aquí. Muy bien.
Aquí está, tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Y esta es una superficie plana y acá está un bloque, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal entonces es perpendicular a la superficie de contacto a 90 grados, ¿verdad? Aquí en un ángulo recto de la superficie de contacto y la superficie de contacto es esta superficie plana, ¿verdad? Y excelente, ¿va? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en un plano inclinado? Digamos que este plano inclinado, esta escuadra que está aquí, representa, por ejemplo, una bajadita o algo así, ¿verdad? Y acá hay un cuerpo, no necesariamente podría ser un bloque, ¿verdad? O que podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal va a ir siempre perpendicular a la superficie de contacto, es decir, a 90 grados. Es decir que, por ejemplo, si yo midiera acá, bueno, no me salió bien el dibujo, ¿verdad? Pero algo así serían 90 grados, ¿verdad? Digamos que esta tendría que ir en esta, así, ¿verdad? Acá, la idea es que, acá la idea es que hay 90 grados, ¿verdad? Y la fuerza normal va hacia acá, ¿verdad? Está como torcida, ¿verdad? Pero es porque va perpendicular a la superficie de contacto. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con algo que está pegado a una pared, ¿verdad? O que le estuviéramos haciendo alguna fuerza hacia la pared y por eso se está deteniendo, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie de contacto. O sea que significa que de aquí, eso significa que de aquí hacia acá, digamos con el plano este, hay un ángulo de 90 grados. Acá, ¿verdad? 90 grados. Otra vez va una L. La fuerza normal viene hacia acá, ¿verdad? Muy bien, todo bien hasta el momento. Pero ¿qué pasa si tenemos algo en el techo, por ejemplo, ¿verdad? Algún bloque que tenemos en el techo o que nosotros le estamos haciendo una fuerza hacia arriba y entonces, ¿para dónde va la fuerza normal? Va siempre perpendicular a la superficie de contacto. O sea que seguimos necios, ¿verdad? Con esto. Que aquí tiene que haber 90 grados, ¿verdad? Ajá. Y ahí estaría, ¿verdad? Entonces, tenemos ya varios ejemplos de la dirección hacia donde va la fuerza normal, ¿verdad? Ahora vamos a continuar acá. Vamos a ver. Ah, sí, sí, aquí. Muy bien. Esa es la fuerza normal, ¿verdad? La superficie de contacto. Bueno, pues, qué bien la fuerza normal, ¿verdad? Y qué curioso saberlo, ¿verdad? Pero ahora, digamos, algunos de ustedes se podrían estar preguntando para qué nos puede servir la fuerza normal, o sea, qué objetivo tiene, ¿verdad? Esa fuerza, ¿verdad? Entonces, esa, pues la mayoría de veces la vamos a utilizar cuando resolvemos problemas de superficies con fricción, o sea, de que hay fuerzas de fricción y digamos que en un mundo ideal, digamos, no habrían fuerzas de fricción, todo sería, aplico una fuerza y se va ahí por el fin de los tiempos, se va, por ejemplo, a una velocidad constante, ¿verdad? Pero digamos que en el mundo real, pues siempre hay fuerzas de fricción, hay distintas fuerzas que interactúan, ¿verdad? En los cuerpos. Entonces, para eso vamos a utilizar la fuerza normal. La fuerza normal está incluida en una fórmula de la fuerza de fricción. Entonces, vamos a pasar a platicar un poco de la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción pueden haber dos, ¿verdad? Puede ser o sea, fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La cinética
es la fuerza que se opone al movimiento. Ah, y la estática también se opone al movimiento, pero podemos decir, les voy a dar un ejemplo más. O sea, la estática se relaciona con cuerpos en reposo. Cuerpos en reposo o a velocidad constante. La fuerza de fricción estática se relaciona entonces con los cuerpos en reposo o a velocidad constante. Es decir, que es la fuerza que se necesita para poder empezar a mover un objeto, digamos. Es decir, que supongamos que tenemos un vaso en la mesa y empezamos a moverlo con el dedo, ¿verdad? Le hacemos una fuerza. Entonces, la fuerza que se necesita para empezar a moverlo, para moverlo a velocidad constante, digamos, ojo, que este no tenga una aceleración, sino que solo para moverlo con una velocidad constante, eh, utilizamos la fuerza de fricción estática. Y la fuerza de fricción cinética la utilizamos, es cuando es la fuerza mínima que nosotros necesitamos para estar moviendo un objeto. Digamos que yo ya estoy moviendo el vaso en la mesa y lo estoy moviendo con cierta fuerza, digamos, ya lo tengo en movimiento. Esa, digamos, ya sería la fuerza de fricción cinética. Con los cuerpos en reposo a velocidad constante. Y aquí sí me faltó colocarle, es la fuerza que se necesita para poder empezar a mover un objeto al menos a velocidad constante. Ajá. ¿Y qué pasa entonces con la cinética? Es la que se opone al movimiento, pero es la fuerza que se necesita para mover un objeto con cierta aceleración. O sea que ahí sí va a haber aceleración, ¿verdad? Con la cinética. Muy bien. Vamos a pasar un poco a la fórmula, ¿verdad? Porque tal vez en el concepto no, en el concepto tal vez todavía no sabemos y qué rollo tiene que ver la normal, la fuerza normal ahí. Y ya con esta fórmula que estamos viendo en pantalla, es la fórmula de fricción. Yo puse fricción cinética ahí, pero la fórmula es la misma para ambas, digamos, para la fuerza de fricción estática o la fuerza de fricción cinética. La fórmula es la misma. Y acá tenemos, entonces, esta N que yo tengo acá no significa Newton, sino que significa fuerza normal. Fuerza normal multiplicada por un coeficiente de fricción cinético. Esta de acá yo la hago así, pero es como una M, es como una M griega, es la letra mu, y un subíndice K, ¿verdad? El coeficiente de fricción cinético es un número entre 0 a 1, ¿verdad? Eh, es un número entre 0 a 1, luego les explico por qué. Y acá está la fórmula de fuerza de fricción, es igual a normal por el coeficiente de fricción. Entonces, eh, entonces, fuerza de fricción, ya sea cinética o estática, digamos, le voy a poner cinética, ¿vale? Cinética igual SFK sería normal multiplicado por un coeficiente
coeficiente de fricción. Y digamos que no, se me complica un poco colocarles ese símbolo griego, pero tal vez hasta está mejor así, ¿verdad? Que aquí multiplicado por el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción, pues, entre fricción, es un número entre 0 a 1 y es adimensional. Y profe, ¿y qué es ese rollo de adimensional, verdad? O sea, ¿cómo está eso, verdad? Adimensional significa que no tiene una unidad de medida. El coeficiente de fricción no tiene una unidad de medida, entonces es como un porcentaje. Por eso es que es un valor entre 0 a 1, ¿verdad? Si yo digo, mi coeficiente de fricción es de 0.2, es como decir, es del 20%, ¿verdad? Es el del 20% de la normal, digámoslo así, de la fuerza normal. Adimensional, entonces, adimensional no tiene unidad de medida. ¿Y ahora en qué se mide la fuerza de fricción y en qué se mide la normal? Ambas se miden en newtons porque son fuerzas, ¿verdad? Media vez nosotros digamos que algo es una fuerza, digamos, toda fuerza la medimos en newtons, entonces, en newtons, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos a pasar a este problema. Y ese así sería un ejemplo con fricción. Hasta este momento ya vamos a calcular y ver en un ejercicio cómo utilizar eh, cómo calcular la fuerza de fricción y vamos a ver un poco otras cositas aquí. Su peso, la aceleración. Entonces dice, a un bloque de 50 kilogramos en una superficie plana se le aplica una fuerza horizontal de 200 newtons. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.1, calcula. Y entonces dice su peso, la aceleración resultante y la fuerza resultante. Voy a colocarle acá otro inciso, le vamos a colocar B. A este le voy a poner C y a este le voy a colocar D. Entonces a este le voy a colocar fuerza normal. Entonces vamos a empezar. El primer inciso nos preguntan cuál es su peso. Para calcular el peso, lo que vamos a hacer la fórmula es igual a peso es igual a masa por la gravedad. Entonces, les voy a colocar aquí una flechita para no gastar tanta línea. Ahí estamos. Peso es igual a la masa, que serían los 50 kilogramos multiplicado por 9.8. Entonces, acá tendríamos ya el resultado. Y el resultado, si no estoy mal, serían 490 newtons. Muy bien. Aquí ya tendríamos el primer resultado. Esta vez está fácil, ¿va? Su peso aquí en China, masa por gravedad, ¿va? No importa. Masa por la gravedad. 50 kilogramos por 9.8. Excelente. Ahora vamos con la fuerza normal. ¿Cómo calculamos la fuerza normal? O sea, ¿cómo sabemos en fórmula cuánto vale la fuerza normal? Esto está bastante relacionado con los diagramas que habíamos visto acá. Estos de acá. No hay una fórmula exacta para calcular la fuerza normal, porque va a depender de la situación en la que esté. Por ejemplo, yo puedo decir que la fórmula de fuerza normal aquí va a ser diferente a que cuando está en un plano inclinado, o cuando está pegado a la pared, digamos, o cuando está en el techo, por decirlo así. Entonces, la forma ideal de calcular una fórmula de fuerza normal es haciendo un llamado diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es este rollo de los diagramas de cuerpo libre? Son diagramas que nos ayudan a hacer sumatorias de fuerzas. Como lo que estábamos haciendo aquí, ¿verdad? Solo que un diagrama de cuerpo libre vendría siendo
Por ejemplo, vamos a hacer el diagrama para este de acá, que es prácticamente el ejemplo que estamos viendo ahorita. Entonces, la fuerza normal ya dijimos que iba hacia arriba. Pero ¿qué otras fuerzas están influyendo en nuestro ejercicio? Está también influyendo la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que es el peso. El peso va hacia abajo. La forma de calcular la normal sería de ver la sumatoria de las fuerzas que estén sobre su mismo eje, ¿verdad? En este caso, pues solo la única fuerza, esta sería la normal. Y esta, el peso. Ajá. Para nuestro caso, digamos que nuestro diagrama de cuerpo libre sería, o las fuerzas que están interviniendo en nuestro problema, pues son una fuerza horizontal que le dijimos, fuerza F, ¿va? Esta es la fuerza esa de, bueno, no recuerdo cuánto tenía, pero es una F. Y a sentido inverso, que, o sea, que le va a quitar como empuje, está la fuerza de fricción. ¿Por qué para acá y no para acá? Porque la fuerza de fricción pues le va a ir restando a la fuerza con la que le estemos aplicando, no sumándole. Entonces aquí yo tengo FK, digamos. Ahí está. Bien, aquí está un diagrama de cuerpo libre simple, ¿verdad? Vamos a... Lo que nosotros queremos ahorita calcular es la fuerza normal. Para la fuerza normal nosotros solo nos va a interesar las sumatoria de fuerzas para este caso en el eje Y este de acá, el eje horizontal, es nuestro eje X. Entonces, acá, las únicas dos fuerzas que están interactuando en el eje Y, donde está la normal, es la normal y el peso. Entonces, nosotros venimos y hacemos una fórmula. Y para calcular la fuerza normal, vamos a decir sumatoria fuerzas y en Y. Bueno, le voy a colocar FY nada más. FY es igual, en este caso, va a ser igual a la normal. Esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Van en sentido opuesto, o sea que tendríamos que restarlas. Que nosotros tenemos un vector que va hacia un lado y otro vector que va hacia otro lado, pues las debemos de restar. Entonces, solo venimos y decimos normal menos el peso, ¿verdad? Menos el peso. Ajá, ok. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración, pero en este caso, nuestro cuerpo no se está moviendo hacia arriba. Entonces la aceleración es cero y por lo tanto cero por la masa nos da esto. Ya casi se acaba el tiempo. La normal, entonces si la despejamos sería, este está restando, pasa a sumar. Entonces nos quedaría que el peso es igual a la normal. Solo para este problema. Bueno, hay varios problemas en los que sí. Pero ya se va a acabar el tiempo, entonces les voy a enviar de nuevo el link y continuamos con este. En resumen, para este caso, el peso es igual a la normal.